Soy la doctora Sandra Regina Hernández Cetina y el día de hoy tengo el gusto de platicar con ustedes acerca de la inteligencia artificial como variable independiente que reconfigura el derecho penal y la geopolítica actual. A partir de la perspectiva tecnogeopolítica, el tablero internacional ha sufrido una irreversible y profunda transformación estructural. La geografía ya no se mide únicamente en kilómetros de fronteras terrestres o control de mares, sino en nanómetros de semiconductores, densidad de centro de datos y la soberanía sobre algoritmos de inteligencia artificial. La tecnología ha dejado de ser un mero catalizador sectorial para convertirse en el determinante estructural del poder global. Este fenómeno ha transformado y desdibujado el concepto que, si bien históricamente no ha sido consistente, por primera ocasión parece desvanecerse. Se trata de la soberanía nacional, la que se ejercía sobre un espacio físico delimitado, cierto y material. Hoy los estados se enfrentan al dilema de regular un entorno digital transnacional para proteger su seguridad, pero sin asfixiar la innovación tecnológica, o bien aplicar una variante de dejar hacer y dejar pasar, evitando la mínima regulación. En el caso de México, la ausencia de una regulación robusta no opera como un vacío neutral, sino como una vulnerabilidad geopolítica pasiva. Al omitir reglas claras, el Estado se convierte en un paraíso fiscal de datos y riesgo algorítmico, donde las potencias extranjeras extraen insumos biométricos sin contraprestación ni salvaguardas judiciales. Las tecnologías de la inteligencia evolucionan a escala exponencial y se han constituido como el multiplicador de fuerza definitivo de las esferas económica, política y militar. Por ello es factible restarle importancia y trascendencia a nivel micro, de tal manera que sus efectos, lejos de ser unívocamente benéficos, han institucionalizado dinámicas de control asimétrico como la hipervigilancia, el autoritarismo digital, la policía predictiva y el reconocimiento facial automatizado, que se expanden a diversos escenarios de la vida humana como consecuencias internacionales, principalmente en la competencia comercial y el poder económico, dado que la configuración de este panóptico digital transnacional resulta en el control de la conducta humana como el activo más cotizado. China y Estados Unidos han configurado un duopolio en el campo de la inteligencia artificial, sin legislación que imponga límites, cargas y responsabilidad ética, en grave contraste con la Unión Europea, que ha generado una importante legislación en la materia, basada en el riesgo y en la protección de los derechos fundamentales, lo que constituye un paradigma diferente, casi de resistencia frente al modelo de libre mercado y de control estatal que ostenta el duopolio. La confrontación generada entre el hiperregulacionismo de la Unión Europea y la estrategia de innovación acelerada representada por el duopolio tecnológico asemeja a un movimiento tectónico global y no se trata de una mera fricción técnica o comercial, sino de una colisión que ha fisurado el orden mundial, el papel del Estado tradicional, los límites del capitalismo y la certeza de los derechos humanos. Ante la imposibilidad de intervenir el ecosistema digital sin provocar un desequilibrio en la economía o en la balanza de pagos, muchos estados periféricos prefieren la inacción normativa, subordinando la seguridad jurídica nacional a las dinámicas del mercado global. El derecho no puede quedar fuera de la ecuación. Los estados deberán encontrar la manera de imponerse a este desarrollo. Por ello, la visión europea lo ha considerado como el mejor camino o el arma que se esgrime para la defensa, en primer lugar, de los propios estados y, en segundo lugar, de los mercados continentales, como ha ocurrido con los estados que integran también el Mercosur,
cuya regulación legal atingente procura frenar el rampante paso de la IA por su territorio. Los estudiosos del tema advierten que, sin una adecuada gobernanza de datos y sin normas, reglamentos y políticas que garanticen un nivel apropiado de competencia en el mercado y la redistribución fiscal necesaria para equilibrar los incentivos a la inversión y los precios, la IA podría dar pie a dinámicas de mercado monopolistas u oligopolísticas nocivas. Los líderes del mercado serán entonces quienes posean los datos y la posibilidad de tratarlos. Esta potencia informática e informativa, a las alturas de las cualificaciones de operar con algoritmos de aprendizaje automático que dejarán fuera a la mayoría. Empero, esos serían los resultados a nivel macroeconómico. Hace falta ser conscientes de los posibles daños que se ciernen sobre los derechos humanos, sobre la manera en que estos tendrán vigilancia y deberán ser garantizados por los estados. Las normas legales deberán salir de la individualidad para generar regulaciones en bloque, reconocidas por los distintos continentes en su aplicación interna. La IA no solo representa un avance tecnológico, sino que se traduce en un cambio radical de la forma de vida, de la interacción social y de la manera en que se ejerce el poder y el control social. Muestra de ello es la hipervigilancia que ocurre en las redes sociales, el exceso de cámaras encendidas, la velocidad con la que viajan los datos y la apremiante necesidad de los estados y empresas para hacerse de los datos biométricos. La doctrina de la prevención está llegando tarde a un mundo intervenido por la IA. Somos impasibles testigos de la manera en que son cometidos los delitos y los ataques a las libertades esenciales de las personas. La IA permite manipular o crear imágenes y videos con iguales rasgos físicos, vocales y de gesticulación de las personas, no solo desde la Deep Web o de la Dark Net, sino que salen de esos espacios para rodar por las redes sociales sin vigilancia o intervención alguna. El daño que generan de ninguna manera se reduce al ámbito de la imagen personal, sino que trasciende a las distintas esferas y derechos, afectando de manera simultánea múltiples bienes jurídicos y dando lugar a multiplicidad de hechos ilícitos. No se trata simplemente de que los criminales tengan a su alcance el uso de mejores o innovadoras herramientas para delinquir, sino que la disrupción de la IA ataca la arquitectura dogmática del derecho penal, sus conceptos más longevos como la culpabilidad, la causalidad y la tipicidad. Al hacerlo, dinamita los puentes de cooperación jurídica internacional, convirtiendo el castigo del delito en un arma de guerra geopolítica. En este contexto, el derecho penal se encuentra a la saga de tales conductas. La investigación de los hechos penalmente relevantes y la determinación de la identidad de las personas que los cometieron se ha complejizado de tal manera que, muy probablemente, tendremos en los próximos años un elevado nivel de impunidad, por desgracia. Para evitarlo, requerimos un marco normativo distinto al actual, sin remiendos ni adiciones improvisadas. La legislación sustantivo penal debe abarcar la generalidad de los hechos y prever, en la medida de lo posible, hacia el futuro inmediato. La tipología de la violencia digital se diversifica en cada plataforma, cada nueva aplicación y cada espacio virtual que crea importantes espacios de impunidad para la delincuencia, el tipo de comunidad en la que ocurre y las víctimas, que suelen ser casi siempre las más desinformadas, aquellas cuyas características resultan objetivos vulnerables por su edad, condición social, raza, etnia, género y otras más. De ahí que las políticas públicas en materia de prevención de la delincuencia digital deben considerar estrategias específicas para estas poblaciones. El antiguo dogma penal que afirmaba que las sociedades no pueden delinquir ha sido superado por la exigencia de la responsabilidad penal.
Ya no son las personas físicas las que pueden cometer delitos solamente. También las empresas y corporaciones son sujetos de la exigencia y responsabilidad penal. La nueva caja negra de las empresas se encuentra en los algoritmos que generan y que resultan el objeto de las mismas. Esta caja impide al operador jurídico atribuir dolo o imprudencia a un humano por la decisión que el sistema tomó de forma independiente mucho antes de que ocurriera, como hemos visto en el caso de los vehículos autónomos, que deciden, en apariencia, la manera de dirigirse, la velocidad, los saltos, los giros, la obediencia a las señales de tránsito y no obstante las medidas preventivas, existen daños, delitos, incluso muertes. La pregunta en este momento es cómo determinamos esa conducta penalmente relevante sin persona alguna frente al volante de esos vehículos. Si quien tomó la decisión lo hizo con demasiada antelación, esto es, durante la configuración del algoritmo. Entonces, ¿cómo vinculamos ese momento? La creación o determinación del algoritmo o de esa instrucción que deriva del razonamiento algorítmico con el hecho resultante, con la mutación en la vida fáctica traducida en la pérdida de la vida de un ser humano, cuyos interesados no podrán conformarse con la explicación tecnológica ofertada por más razonable que ésta pareciere. Es por ello que el análisis de los modelos de atribución de responsabilidad por omisión con que actualmente se desempeñan los diseños de compliance, han dado lugar a proponer el modelo de subjetividad jurídica de la inteligencia artificial. En este se plantea una personalidad electrónica, lo que conduciría a la creación de una IA con personalidad jurídica que pueda ser sujeto de medidas penales en analogía con lo que ahora ocurre con las personas jurídicas. La dogmática penal deberá transformarse. Los rígidos conceptos de acción, culpabilidad, dolo y atribuibilidad tendrán que abrir un espacio para lo no visible, no para máquinas u objetos, sino para elementos ininteligibles, pero responsables de hechos penalmente descritos. Cuando se comete un delito mediante IA, la evidencia digital necesaria para el juicio penal suele estar dispersa en nubes automatizadas, repartidas por todo el mundo. Las fiscalías locales se topan con un muro. Las empresas tecnológicas se niegan a entregar los datos para no violar las leyes de soberanía digital del país donde están o donde residen los servidores. El derecho penal queda paralizado, atrapado en el fuego cruzado del proteccionismo de los datos de las superpotencias, puesto que esa es la materia prima del siglo, y la falta de gobernanza de los datos derivados del interés de los estados para facilitar el establecimiento de empresas y no su responsabilidad penal. Los analistas de casos han señalado que algunos delitos cometidos mediante deepfake suelen subsumirse en tipos penales tradicionales, como los delitos contra el honor, la falsificación, el fraude, el abuso o alguno otro contra la integridad sexual. Al dilema que representa la movilización de los conceptos de la teoría del delito se suma la necesidad procesal demostrativa de la prueba digital, esto es, la relativa a los metadatos, registros de IP, códigos de malware, flujo de datos de entrenamiento, custodia de las nubes que se encuentran en múltiples servidores ubicados en diversas partes del mundo. Otro ámbito de la prueba es su producción. Ello se traduce en la necesidad de contar con software de IA forense que permita dar certeza a los registros de audio, video y datos que pueden ser manipulados o intervenidos para fabricar pruebas tanto exculpatorias como incriminatorias. Debe desarrollarse tecnología que permita a los peritos utilizar algoritmos avanzados para validar otros algoritmos a su vez y que esto sea posible para asegurar la mismidad, integridad y autenticidad de la prueba. Conforme a lo hasta ahora señalado, podemos concluir que si bien México ha entendido la gravedad del problema en los altos niveles de planeación política e institucional, en contraste, su aparato de justicia penal cotidiano sigue desarmado, desde la legislación y las herramientas procesales hasta la capacitación de los operadores jurídicos, siendo las fiscalías el espacio más abandonado.
Espero pues sus preguntas y el intercambio para estos importantes puntos que hemos tomado. Gracias.